En este caso, por ejemplo, Streptococcus mutans, que es una bacteria que suele infectar a nivel de los dientes, podría ser neutralizada fácilmente por una IgA, ¿no? Pero esa no es la única función que tiene la IgA, el anticuerpo IgA secretorio. Existen también otros mecanismos en los cuales puede intervenir una IgA. En este caso se conoce como el mecanismo de oxonización de bacterias para que sean fagocitadas, en este caso por los polimorfos nucleares. ¿Ok? Básicamente lo que vamos a describir es el proceso de fagocitosis de los patógenos, de los microorganismos, en este caso mediado por eh, la IgA, ¿no? El anticuerpo IgA. Entonces, todo se inicia cuando nosotros estamos en contacto o entramos en contacto con una bacteria, ¿no? Por ejemplo, esta es una bacteria, no vamos a especificar el nombre, cualquier bacteria que nos infecta a nivel de la mucosa oral. Como ya hemos dicho, uno de los primeros anticuerpos que aparece es la IgA. Entonces, fíjense que este anticuerpo IgA reconoce a ciertos antígenos que están en la superficie de la bacteria, ¿ok? Con eso debería ser suficiente, pero sin embargo, en este caso, la IgA sería una molécula muy pequeña para esta bacteria, como para eliminarla rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tiene que existir otro mecanismo que nos ayude a eliminar la bacteria. Ese otro mecanismo se conoce como fagocitosis, es decir, acá van a participar principalmente los macrófagos, ¿ok? Esta célula de color amarillo sería un macrófago, por ejemplo. ¿Y cuál es la particularidad de este macrófago para poder fagocitar a la bacteria? Que fíjense que este macrófago tiene en su superficie un receptor que se llama receptor Fc, ¿ok? Que es esta molécula que ustedes ven acá en la superficie, que acá también se representa acá, ¿ok? Ese sería el receptor, se llama el receptor Fc porque reconoce una porción de la IgA que se llama Fc, ¿ok? Entonces, cuando este macrófago se acerque a la bacteria que tiene en su superficie un anticuerpo IgA, su receptor Fc, que es este de acá, va a reconocer esta región de la IgA. Por lo tanto, si reconoce esa región de la IgA, es capaz de reconocer prácticamente a toda la bacteria. Por eso es que en ese momento el macrófago, fíjense lo que hace, endocita a la bacteria, o sea, la fagocita, ¿no? Ya una vez dentro del macrófago, evidentemente el macrófago iniciará sus mecanismos de citotoxicidad, o sea, va a eliminar sustancias tóxicas para la bacteria, por ejemplo, óxido nítrico, especies reactivas del oxígeno, que lo que van a tratar de hacer es eliminar a esta bacteria que el macrófago acaba de fagocitar gracias al receptor Fc que reconoció a este anticuerpo IgA, que a su vez se encontraba sobre la superficie de la bacteria, ¿no? Entonces, esa es una función que se conoce como oxonización, que finalmente termina en la fagocitosis de los microorganismos o de las bacterias, mediado por el anticuerpo IgA, que normalmente podemos encontrar a nivel de la saliva, ¿no? ¿Qué otras funciones cumple la IgA? Hasta acá está todo claro, no sé si tienen alguna consulta, duda. ¿No hay preguntas? Ok. Bien, entonces otra de las funciones de la IgA secretoria es eh, precisamente la neutralización o el bloqueo de los microorganismos, ¿no? Antes de que estos infecten a las células, ¿no? Eso se conoce como neutralización de microorganismos inducida por la IgA secretoria. Y el mecanismo es bastante sencillo. Fíjense en la parte
donde tenemos estas 4 células. Acá, por ejemplo, se puede representar la mucosa epitelial, son células epiteliales, por ejemplo, que conforman la mucosa oral, digamos, ¿no? Entonces, en ese caso, por ejemplo, podría ser un virus que está infectando o tratando de infectar a este tipo de células para ingresar a estas células, infectarlas, a través de este receptor que ustedes ven acá, ¿no? Entonces, este virus tiene acá un antígeno. Ese antígeno debería unirse a este receptor de acá y de esa manera puede ingresar hacia la célula epitelial e infectarla, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Si nuestro sistema inmunológico detecta antes que el virus ingrese a la célula su presencia, ¿qué es lo que va a hacer? Va a producir anticuerpos IgA secretorios. Y la IgA secretoria lo que va a hacer es, va a unirse al antígeno del virus, porque es específico para este antígeno, y va a producir la neutralización del virus, evitando que el virus pueda unirse al receptor e ingresar, en este caso, a la célula epitelial. ¿Ok? Entonces, ese simple proceso que hace la IgA de bloquear al virus se llama neutralización. ¿Ok? Ocurre con muchas células epiteliales de la mucosa, pero también como algunas otras células, por ejemplo, normales de nuestro cuerpo, ¿no? Digamos, alguna célula de un órgano, de algún otro tejido, por ejemplo, que tenga un receptor para este virus, es muy probable que este virus se una a ese receptor e infecte a la célula, de tal manera que al final lo que causa es eh, una infección de esta célula, ¿no? Pero para eso justamente podría ayudarnos en este caso la IgA secretoria, ¿no? A ver, acá me preguntan si la IgA se une al virus. Claro, como puedes ver acá, la IgA puede detectar algún antígeno del virus y unirse formando una reacción que se llama antígeno-anticuerpo entre el virus y la IgA. ¿Ok? El virus tiene el antígeno y el IgA funciona como anticuerpo. Entonces, sí se podría hacer ese proceso de neutralización no solamente los virus, este es un ejemplo con virus, ¿no? Pero podrían ser también bacterias, podrían ser otro tipo de microorganismos que normalmente se encuentran a nivel de las mucosas, por ejemplo, orales, ¿no?